Hola, como algunos de vosotros me habéis pedido, voy a hacer un segundo vídeo y eso que ya dije que no lo había hecho nunca, pero al ver el éxito que ha tenido el primero, que según me habéis hecho llegar varios de vosotros, hasta alguien se ha dedicado a copiarlo íntegramente sin cambiar un punto de lo que dije, al coger una maqueta previa que había subido antes a YouTube, pero bueno, si eso contribuye a estar todos más informados, bienvenido sea. En el primer vídeo vimos de dónde veníamos y ahora me gustaría en un modo resumido explicaros dónde estamos y más adelante hacia dónde vamos con las políticas económicas que se están implementando. Como sé que este vídeo lo vais a ver muchas personas, pues tanto jubilados, amas de casa, agricultores, constructores, etcétera, y que sois muy bueno en lo vuestro, pero no tenéis por qué saber de economía, tanto como para entender todo lo que nos llega por las noticias, que si bien no nos dan toda la información, que entiendo que no es para engañarnos, sino para no alarmarnos. Un ejemplo de esto es imaginaros que nos dicen en marzo que vamos a estar 2 meses confinados en casa sin salir, ¿qué hubiera pasado? Es mejor decirlo de 15 en 15 días. Así que debemos conocer algunos aspectos que de momento nos han dicho y creo que es bueno saber. Lo mejor es estar informados para tomar decisiones y la información es poder. Estáis oyendo que si el PIB va a bajar entre un 6 y un 13%, que si vamos a entrar en recesión, etcétera. Voy a intentar explicar un poco esto. El PIB, que son las iniciales del Producto Interior Bruto, es la suma de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año. Los bienes son aquellos objetos y mercancías tangibles, es decir, que podemos tocar, fabricados por una economía, coches, casas, alimentos, ropa y un larguísimo etcétera. Y los servicios son actividades intangibles, que buscan satisfacer las necesidades de las personas. La labor de un abogado, de un economista, los seguros, la banca, las comunicaciones, el suministro de energía, sanidad, educación, etcétera. Además, el PIB es interior, porque suma los bienes y servicios producidos dentro de un país, sea por las personas nacionales o por los no residentes y empresas extranjeras. Es decir, si un alemán trabaja en España, entra en el PIB español. Pero si, por ejemplo, un español tiene una empresa en Francia, por ejemplo, esos rendimientos de Francia no entrarían en nuestro PIB. La manera de medirlo es bastante compleja y no vamos hoy a verlo, simplemente que lo conozcáis como es. Bueno, una vez que sabemos qué es el PIB, ¿cuánto es el PIB de España a diciembre del año pasado? Bueno, pues es 1,25 billones con B de euros, que esto es decir que salimos a unos 26.440 euros más o menos por español. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, pues imaginaros pues hasta todo lo que produce la FOR, pues que nos lo repartimos entre todos, o sea, todo lo de España lo repartimos entre todos y salimos a esa cantidad. Se estima que cada semana que estamos en confinamiento, sabiendo que el tejido empresarial está funcionando actualmente a un ritmo del 75%, excluyendo las 2 semanas donde solo se permitió trabajar en sectores esenciales, pues por semana se estima una caída del PIB entre el 0,6 y el 0,8%. Pensar que el año pasado el crecimiento del PIB apenas llegó al 2% en España. Pues si vamos a estar 8 semanas confinados y sabiendo que el tejido empresarial se va a ir incorporando poco a poco, hacer cuentas. En 3 semanas nos hemos cargado todo el crecimiento del año pasado y calculo que el primer trimestre la caída del PIB estará en torno al 3-4% y se estima una caída del 15% para el segundo trimestre. Son datos que no teníamos desde la posguerra. Por dar una noticia buena, bueno, para 2021 el PIB va a crecer entre un 4 y un 7%, pero no volveremos a datos de antes de la crisis hasta finales de 2022. Todo esto depende de factores como la duración del confinamiento, las características de la transición hacia la normalidad y el éxito de las políticas económicas, el limitar la persistencia de los efectos sobre la actividad y el empleo, esperándose
En todo caso, un repunte desde la segunda mitad de este año, dando pie a una recuperación notable en 2021, como he indicado. ¿Qué es la recesión? También se comenta si entramos en recesión. Vamos, en esto no hay duda. La respuesta es un sí rotundo. La recesión económica es la fase del ciclo económico. Sabéis que en un ciclo económico pues tenemos la parte de bonanza y la parte, digamos, menos buena, que esto se va repitiendo cíclicamente, ¿vale? Pues es la parte del ciclo económico en que la actividad económica se reduce, se disminuye el consumo y la inversión y, lógicamente, aumenta el desempleo. Para entrar en recesión técnicamente es cuando 2 trimestres consecutivos el incremento del PIB es negativo. Así que en julio ya vamos a estar en recesión. ¿Es mala la recesión? Pues claro, pero bueno, son ciclos. La última recesión en España fue desde el 2011 hasta el tercer trimestre del 2013. ¿Esto es la muerte? No, son ciclos. Este ciclo debe ser corto porque no se dan los factores de recesión del 2011 con la crisis financiera. Ahora nuestra banca se ha fortalecido mucho, ha depurado la maleza y los activos tóxicos y va a jugar una función determinante para acolchar el golpe y auxiliarnos en la recuperación. Bueno, ¿y qué pasa con la deuda? Pues a diciembre de 2019 la deuda del Estado español era del 95,5% del PIB, es decir, 1,18 billones, otra vez con B, de euros. Esto es aproximadamente 25.240 euros por español. ¿Esto qué quiere decir? Que si cada español, incluyendo los recién nacidos, aportamos 25.240 euros, cancelaríamos la deuda. Fácil, ¿no? Bueno, pues por compararnos, pues Alemania está a un 60% de deuda sobre el PIB, Dinamarca un 33%, Países Bajos está sobre un 49%, y si nos comparamos con nuestros vecinos que también están en crisis, bueno, pues Italia está en un 134%, Grecia está en un 176%, Portugal está en un 117%, pero aunque estos porcentajes sean más elevados, el importe por persona en algún caso es más pequeño. Pues bien, ahora es cuando viene el problema. Este año está previsto que nos vayamos a una deuda del 120%, algo nunca visto en España. Deuda que ni tan siquiera mis hijas verán su cancelación. ¿Pero cómo vamos a financiar esto? Pues hay dos maneras. Emisión de deuda del Estado español y financiación de la Unión Europea. ¿Qué le pasa a la primera? Pues que dada la situación actual de España, la prima de riesgo lógicamente está subiendo. Por hacer un poco de memoria, la prima de riesgo, también conocida como el riesgo país, es la diferencia entre el interés que se pide a la deuda emitida por un país cuyos activos tiene mayor riesgo respecto de otro libre de riesgo y con el mismo vencimiento. En el caso de España y del resto de países de la Unión Europea, la prima de riesgo es el sobrecoste que exigen los inversores por comprar los bonos españoles en vez de los alemanes, sobre los que no existe duda en cuanto a su reembolso. Eso significa que para colocar mi deuda, letras del tesoro, bonos, obligaciones, tengo que pagar más intereses. ¿Por qué? Porque tengo más riesgo. Esto es fácil de entender. Si yo voy a mi banco y me dicen, pon 1.000 euros aquí, que esto es seguro, pero te vamos a pagar el 0,1%. O te pueden decir, pon aquí el dinero que tiene riesgo, porque es un fondo en acciones, pero puedes sacar una rentabilidad del 5%. Claro, también puedes perder. Está claro que a mayor riesgo me tienen que ofrecer mayor rentabilidad. Pues es lo que está pasando en España, que ahora el colocar la deuda obliga a pagar unos intereses más altos, con lo que al pago de la deuda ahora se incrementa en el pago de los intereses. Se calcula que este año España va a necesitar una financiación en torno a 350.000 millones para hacer frente a esta crisis. Pero claro, este pasado jueves, el gobierno español, que es muy listo, pero los de la Unión Europea son mucho más listos, fueron a proponer a la Unión Europea que se cree un fondo de recuperación por 1,5 billones de euros, creado por deuda perpetua, es decir, que solo se pagarán los intereses de esa deuda por todos los Estados miembros.
para transferir. Ojo, no prestar a los países más desfavorecidos por la crisis. Claro, esto es como en el vídeo anterior, cuando hablaba de mi vecino, voy y le digo, me tienes que transferir, o sea, no prestar dinero porque estoy en el paro y no tengo dinero, así que voy a reformar mi casa. Tú tranquilo, que el dinero no te lo voy a devolver, pero eso sí, te invitaré luego a unos gin tonics cuando ya haya terminado todo. Claro, a todo esto la Unión Europea alucina con nosotros. Claro, se opone. Es como ir a un banco a pedir un préstamo para arreglarte algo de tu casa y le dices al banco, gracias por dejarme el dinero y no te lo voy a devolver. Entonces, claro, ¿dónde está ese banco que vamos a ir todos? Entonces, la Unión Europea dice que ya está bien que yo te deje el dinero para que salgas de la crisis, ya que por tu mala cabeza no tienes ni un euro. Pero eso sí, me lo devuelves poco a poco, es decir, yo te doy un préstamo. Todo esto se hace pues para evitar ir al MEDE, no sé si habéis oído estas siglas, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, porque como ya dije en el vídeo anterior, acudir a los fondos del MEDE va a significar la intervención, a no ser que estos fondos se destinen exclusivamente a gastos sanitarios. ¿Por qué? Porque los fondos que me da el MEDE me van a exigir y me van a controlar cómo tengo yo que gastar ese dinero. No voy a poderlo gastar donde yo quiera, sino donde ellos me digan. Entonces, me van a intervenir. Eso no interesa. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y en un próximo vídeo os comentaré, en mi humilde opinión y desde un punto de vista, como siempre, apartidista, las políticas económicas que está llevando a cabo el gobierno para salir de la actual crisis. ¿Cómo entiendo que se va a hacer la recuperación? Pues yo creo que se hará, pues hablamos el otro día que si lo íbamos a hacer en V, que si lo íbamos a hacer en U, en L. Yo creo que la forma que va a tener va a ser, si os acordáis del logo de Nike, que hace así, sube un poquito, pues así. Lo cual, bueno, me parece bien. Hay otras maneras que hubieran sido peor para salir de esta crisis. Bueno, muchas gracias y un saludo.